no es un tema desconocido, es muy conocido, es muy lamentado, y hace falta discutir y hablar y digamos que se forme parte de la conversación habitual de las personas. No solamente los que tienen hijos, sino los mayores que tenemos nietos, tenemos hijos, etcétera, etcétera. Y es el gran problema de la violencia por abuso de poder, que es especialmente sangrante, provoca unas consecuencias que pueden llegar incluso al suicidio de los niños abusados. Cuando se une a la violencia, se une la violencia en grupo. Hoy en día tenemos tanta facilidad para escondernos, para hacer mal, amparados en el anonimato que dan los medios de comunicación, que claro, estamos jugando con nitroglicerina, ¿verdad? Y bueno, pues para hablar de este tema tan interesante, y no es la primera vez que Cristina del Barrio está en la Universidad Popular Carmen de Michelena tratando, si no exactamente este tema, es algo muy parecido. Cristina del Barrio estudió psicología en la Complutense de Madrid y se doctoró en la Autónoma. Es catedrática de psicología evolutiva y de la educación en la Autónoma también. Imparte docencia en desarrollo cognitivo y en psicología de la adolescencia. Ella ha investigado sobre la comprensión en niños y adolescentes de la sociedad, eso que llamamos la sociedad. Aparte, pues ha intentado desentrañar cómo los niños y los jóvenes se acercan a varios conceptos matemáticos y biológicos. Yo, como profesor de matemáticas, puedo explicar en términos matemáticos para que un niño me entienda. Pues ahí está la pedagogía. Y del maltrato por abuso de poder. Y sobre todo, hay un interés grande en Cristina del Barrio en hacer el estudio cualitativo. Ha dirigido un equipo de la Autónoma que participó en un proyecto que se llamaba Naturaleza y Prevención del Bullying, o sea, del abuso en grupo y la exclusión social en las escuelas. Es un proyecto, digamos, de la Unión Europea. Y después ha co-dirigido 2 informes del Defensor del Pueblo, UNICEF, sobre violencia escolar. También coordina el grupo de investigación INEXE, Inclusión y Exclusión Educativa, en las relaciones interpersonales en centros escolares. Y es miembro de una sociedad internacional para el estudio del desarrollo del comportamiento. Y bueno, pues sigue investigando los cambios evolutivos en las representaciones del mundo social, lo que decíamos antes, el país y la nacionalidad como conceptos, los derechos de la infancia y la adolescencia, la identidad nacional e inmigración. Y después, pues lógicamente, el maltrato por abuso de poder. No os hablo de las publicaciones porque son 2 páginas. Entonces pues sería tremendo. Y como no quiero robar medio minuto, muchas gracias, Cristina, gracias a ustedes. Vuelvo a repetir que aunque no seamos muchos, nos une a todos un mismo interés y creo que vamos a sacar muchas enseñanzas. Habrá un coloquio, me imagino, y podemos aclarar muchas ideas. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos, gracias Gabriel por la presentación y a la Universidad Popular pues por invitarme otra vez a compartir, ¿no? Para mí esto se parece más a lo que hice ayer por la tarde, la tertulia esa en el Ateneo en que estábamos pues eso, pues en círculo hablando y con muchas preguntas y claro, la mirada es otra que cuando pues hicimos por la mañana esto otro dirigido a los chavales y a las chavalas, pero el que en 2 días haya participado, haya intercambiado lo que se va sabiendo en la ciencia y lo que vamos descubriendo y qué implicaciones tiene para la educación y escuchando tanto a chavales de 13, 14 años como a la mayoría de los que estaban ahí en el Ateneo, pues pensadores, ex profesores, la mayoría ya jubilados y con vosotros ahora, mis conciudadanos, pues es muy gratificante porque quiere decir que
la conciencia social acerca de este problema ha aumentado con respecto a, pues eso, pues empezamos ahora justo hace 20 años a estudiar lo que nosotros preferimos llamar maltrato por abuso de poder, no solo acoso, y enseguida veréis por qué. Hace 5 años, cuando estuve aquí, fue en el 2012, y después cuando he venido ha sido para hablar de ese otro tema, un poco de la idea sobre su identidad nacional en los chicos que están expuestos a distintas posibles pertenencias a un grupo nacional, ¿no? Los chicos que vienen de otros lugares, ¿no? Y cómo se sienten y cómo gestionan esa simultaneidad de influencias afectivas y culturales, ¿no? Pero bien, cuando dijo Gabriel, porque habíamos hablado de hacer quizá en primavera, en torno al Día de la Mujer, una mesa redonda sobre violencia, sobre visibilidad de la mujer, cosas pendientes, y traer a distintos, y dije, pues sí, eso está. Cuando me dije, pero es otra vez, vale, muy bien, porque todavía hace falta, es decir, será estupendo el día que no haya que hablar, pero será difícil, porque en las relaciones humanas, que es lo más difícil de nuestro desarrollo personal y social, las relaciones es lo que más nos genera problemas, dificultades, disgustos, alegrías, pues en cualquier grupo humano va a haber desencuentros, va a haber conflictos, va a haber maneras distintas de mirar las cosas, así que lo que tiene que ocurrir es que lo veamos como problemas de la convivencia y no como este problema de esta envergadura que haga que alguien piense, sino o que piense en suicidarse o que lo haga, ¿no? Esto es lo que no debemos permitirnos como sociedad, como ha dicho Gabriel, no porque tengamos hijos, no porque tengamos nietos, como sociedad, aunque yo no tuviera hijos, ¿cómo puede ser que los ciudadanos, porque ya son ciudadanos, la idea de los ciudadanos del futuro, como dice Tonucci, no, son ciudadanos, ya viven en la ciudad, ya están en los sitios, los niños y los adolescentes protagonizan también la vida en la sociedad y en la comunidad. Bueno, pues entonces aquí estamos hablando un poco del papel de la comunidad, de la escuela y de las familias, pero claro, antes siempre hay que hablar un poco de cómo llegamos a esto, de cómo llegamos a intervenir, para que la intervención venga, pues eso, esté motivada por el conocimiento y no sea así algo improvisado, como a veces, desgraciadamente, es. Esto siempre lo ponemos, pero la secuencia de atención social hacia el maltrato entre escolares, y por supuesto sigue siendo cierto que la identificación de casos puntuales, sobre todo cuando son muy graves, lleva a que haya nuevas investigaciones, nuevas preocupaciones, que tenga eco, que los medios de comunicación se hagan eco de eso y cree cierta alarma social, que vuelva a haber nuevas investigaciones, bueno, ya menos, porque se siguen haciendo investigaciones de incidencia, pero bueno, pues yo creo que tampoco hace falta tantas. Lo que hace falta es, ya con lo que sabemos, pues intentar mejorar las cosas. Y lo que yo creo que sí que ha cambiado es que la intervención ya realmente se está haciendo de manera simultánea. No quiere decir que esté todo arreglado. Hay quizá un desequilibrio y hay determinadas intervenciones, determinadas acciones que se ven, que ocurren de manera generalizada, y otras que todavía falta incorporar y que quizás sean las más necesarias, visto lo visto. Pero sí que es cierto que esto ha cambiado, ¿no? Las redes de intercambio de información y demás ya contemplan intervención en muchos campos diferentes, como ya vemos, hasta los canales de televisión, como Mediaset, que es quien financia esto del Languid que estábamos comentando. Bueno, un poco cuando hablamos de intervención, y en esta sesión comparada con la que de hace 5 años vamos a hablar más de eso, de qué hacer, de cómo intervenir, pues cuando pensamos en esa intervención tenemos que tener claro un marco, un enfoque, algo que estructure lo que vayamos a hacer, para que no dar así como palos de ciego. Primero, ¿por qué hay que intervenir? Tenemos claro por qué tenemos que intervenir. Hay gente que interviene porque se lo dice la comunidad, que tiene que aplicar un plan de convivencia. Bueno, pues eso es algo, una razón más bien situacional y no intrínseca, y no que nace de dentro. Nosotros vamos a ver por qué hay que intervenir con otras razones. Luego en esas intervenciones hay que partir de la realidad.
¿Qué se sabe de este problema? Tiene que influir, tiene que inspirar lo que se vaya a hacer. Luego tenemos que tener un determinado enfoque. Esto tiene que ver con la educación. Necesitamos un enfoque educativo. Si solamente confiamos en los agentes tutores, es como si solamente confiamos en la policía cuando hay problemas de violencia machista y de violencia de género. Diríamos, no se va a resolver porque haya denuncias y la policía acuda. Eso no lo resuelve. Pues es un poco lo mismo, salvando las distancias. Habrá que partir de lo que está provocando esa violencia. Y aquí tenemos que partir de lo que está provocando esta otra violencia. Entonces, hay que partir de un enfoque educativo que además no sea punitivo. Porque muchas veces dicen, más dureza, más no sé qué, si se pierden el respeto a los otros, a los iguales y al profesorado, más. Bueno, pues quizá no, de eso ha habido siempre. Quiero decir, enfoques así muy directivos y punitivos, siempre ha habido. Hay que sancionar, pero no con el castigo, hay que sancionar de un modo no punitivo, no son equivalentes, ¿no? Y luego hay que ver los distintos ámbitos en que hay que intervenir. En un centro no puede decir, bueno, ya tenemos el día que viene el agente tutor. Bueno, eso es un ámbito muy parcial, muy reducido. Hay que intervenir en distintos ámbitos y sobre todo tiene que estar presidido por una determinada cultura de centro en la que las relaciones interpersonales importen, en la que la convivencia sea un valor igual que el conseguir resultados de excelencia en matemáticas o en inglés o en lengua y literatura. Bien, entonces podemos partir, la otra vez lo hicimos así, de las ideas que teníamos, los mitos. ¿Qué pensamos sobre esto? Cuando hacíamos esto en los primeros cursos hace 20, 18 años, cuando hacíamos cursos para profesorado, porque sobre todo era eso un poco las primeras charlas, ¿no? Pues muchas veces oíamos ideas, bueno, pero esto siempre ha ocurrido. Que si os fijáis es un poco la contrapartida de otra idea muy extendida. Es que, ¿por qué ahora hay esto? Esto es nuevo, esto nunca ha habido y ahora ¿por qué? ¿O por qué aumenta? O sea, son dos ideas que quizá hay que darles un poquito una vuelta para ver si esto lo que pensamos es así o qué nos dicen los datos. Bien. Podemos también conocer experiencias, casos, tenemos nuestras propias representaciones sociales de si esto es un problema, de qué ocurre con la violencia, si la de violencia está en la naturaleza humana puesto que somos animales. Bueno, pues todo esto también le podemos dar otra vuelta, son ideas que tenemos. Entonces lo primero que hacemos cuando vamos a un centro y cuando decimos y un centro quiere cambiar las cosas, primero es una toma de conciencia de esto. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué necesidades vemos? Ese es el punto de partida. Luego también hay que preguntarse por las causas, porque sobre eso también hay muchos mitos. La idea de buscar perfiles. Nosotros en nuestros trabajos a veces reproducimos pues tal autor dice que hay estos perfiles, pero por más que nos empeñemos no encontramos perfiles. Cuando vemos cada caso de los que salen en la prensa, pues esto va contra el perfil. Este no es un niño sobreprotegido y este otro que lo ha hecho no es un niño agresivo, al revés, es uno que tiene buenas notas y además es el niño bonito de los profesores y es un maltratador. Es decir, que continuamente estamos viendo que la realidad, los casos nos desdicen. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas? Bueno, pues sobre eso, aunque yo creo que lo vimos también hace 12 años y puede que no todo el mundo estuviera entonces, pues vamos a verlo un poquito también. Entonces, algo de incidencia hay que hablar. Es decir, en qué situación nos encontramos, cuáles son los porcentajes o cuál es la naturaleza. Es grave lo que pasa en las escuelas de nuestro país y por comparación con otras, pero pasaré muy por encima porque sobre eso pues, podéis con más tiempo mirar lo que ya se sabe. Así que vamos a detenernos un poquito en qué entendemos por el acoso, por qué sucede un poco las causas y luego un poquito de la incidencia. Se ocurre más a unas edades que a otras, más a unos niños que a otros, más a niños que a niñas, más ahora que hace décadas, en fin, todas estas cosas que siguen siendo pues motivo de preguntas y luego ya vamos a centrar en qué hacer como familias, como profesorado, como centro educativo, como sociedad.
Con respecto a los mitos, bueno, pues eso, que la otra vez nos detuvimos en cada uno de ellos, eso de si antes no pasaba, bueno, pues antes seguro que pasaba más. El abuso de poder ha dominado las civilizaciones y probablemente ocurriría más. No tenemos datos, no se hacían estudios de incidencia, ¿verdad?, sobre lo que ocurría en las escuelas ni en la sociedad, pero el abuso de poder pues estaba a la orden del día. Ahora pues son mucho más. Bueno, pues para eso hay que ir solamente a los estudios longitudinales, a los estudios que repiten en el tiempo y pueden ver tendencias de aumento, tendencias de mantenimiento o tendencias de disminución. Y si no, pues no podemos decir que antes pasaba más. En mi escuela nunca pasa. Ese es otro mito, porque probablemente en todas las escuelas, al menos en algún caso, en algún grupo, en algún curso, ocurre. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Pues porque las relaciones son complicadas y hay gente que quiere tener un reconocimiento de los demás por métodos rápidos y quizá no muy lícitos, y de eso estamos hablando. La víctima provoca. Bueno, son cosas de la edad. Esto lo oíamos mucho al principio entre el profesorado. Son cosas de la edad. Pues no es un rito. Nadie dice que para madurar tengas que fastidiar al otro. Para nada, ¿no? Bien. Lo hacen, la víctima provoca, lo merece. Esto es completamente falso. La víctima, por algo que parezca que haya hecho, nunca merece lo que constituye el maltrato por abuso de poder. Nunca merece un tratamiento abusivo. Y además hay víctimas provocativas, es decir, estas que aunque les humillen, se burlen, siguen ahí, pues eso son los casos más difíciles, son los casos más vulnerables, porque a pesar de lo que les ocurre, están ahí e incluso pues, quieren hacer burlas como les hacen a ellos y reciben más. ¿Qué habrá en estas personas que no quieren estar fuera del grupo y están ahí a pesar de esto? ¿Vale? Entonces son casos, como digo, muy más delicados. Lo hacen chicos agresivos, ya hemos visto que no lo hacen todo tipo de personas. Cuando hablamos de chico agresivo, si tuviéramos mucho tiempo y pudiéramos estar aquí horas, que no, además creo que hay un partido hoy, ¿no?, de la selección, entonces no sé si a vosotros os gusta el fútbol, pero yo le he pensado, digo, uy, cuando he visto hoy que había un partido, digo, uy, tengo que terminar rápido. Entonces, bueno, si tuviéramos tiempo de preguntar, claro, nuestra idea seguramente de chico agresivo es el que está pegando, un poco el roleplay, la dramatización que hubiéramos hecho si hubiéramos empezado más tarde, ¿no? Pues de hacer daño, tal, de hacer daño físico. Sus familias tienen la culpa, otra idea, atribuir a las familias, no tanto en el informe primero del Defensor del Pueblo como en el segundo, en los centros, cuando se preguntaba a los 300 jefes de estudio o jefas de estudio que participaron, atribuyen esto a las familias. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué dice la literatura científica sobre esto. ¿Lo sufren niños y niñas sobreprotegidos por su familia? Pues tampoco está claro. Hay niños que lo sufren, como vamos a ver, que no tienen nada que ver con... no están sobreprotegidos por su familia. Los docentes saben cómo enfrentarse. Esto sí que es un mito, porque no hay formación inicial. No hay formación inicial. Todavía en las facultades de magisterio no hay asignaturas que contemplen contenido sobre las relaciones, la convivencia, cómo gestionar conflictos. No lo hay. Hay cursos, eso, como decimos, de reciclado, ¿no?, para tal, y cada vez menos con la crisis. Antes nos llamaban, ¿no?, de los CETIFs, de los centros de formación de profesorado, pero ahora cada vez menos. Aparte de, como digo, lo más interesante es que desde la propia escuela se pida y se forme y se cree esa cultura que valora la convivencia. Bueno, solo en la escuela, mucha gente dice acoso, el acoso. Acoso equivale a lo que ocurre en la escuela cuando un niño hace la vida imposible. No, acoso no solo en la escuela.
acoso se puede dar en la no escuela, se puede dar en el trabajo, se puede dar, y cuando es en la escuela tampoco solo es entre los escolares, puede haber acoso de los niños al profe o a la profe, de los profesores a los niños, de los profesores entre sí. El acoso es algo más general. ¿Por qué lo estudiamos en la escuela? ¿Por qué hay tanto interés? Hombre, porque son individuos que están en un proceso de desarrollo en el que los aprendizajes son importantes, en los que tienen que estar muchas horas con sus compañeros, y si están sufriendo a manos de sus compañeros, pues eso es terrible. Pero eso ha hecho que se estudie, que no se tenga que aceptar porque sí, como en el pasado se aceptaba. Y que también ha coincidido con que hay una cierta falta de respeto hacia el profesorado. Y entonces, si os dais cuenta, esto ha empezado a ser un problema cuando también ha sido simultáneo a un cambio en el tratamiento como autoridad en el mejor sentido de la palabra, no como jerarquía que impone cosas, sino como autoridad, alguien que es modelo, que es ejemplar, del que aprendo, que contribuye a mi desarrollo del docente. Entonces, si os dais cuenta, eso sí que en el pasado quizá no pasaba. Había el profesor, como lo es todavía en Finlandia. Por cierto, en Finlandia se ha estudiado mucho el maltrato y ahí parece que los docentes siguen estando en un pedestal. No siguen estando, están en un pedestal más alto que en cualquier otro sitio. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que hacer pensar, porque a veces se dicen cosas y bueno. Bueno, cuando hablamos, muchas veces encontramos al leer o al oír cosas sobre el acoso, que se mezclan muchas cosas. O sea, todo lo malo se mete en el mismo saco. Todo lo que pasa en las escuelas, o a la gente joven o a los adolescentes, se mete en el mismo saco. Y esto no nos ayuda para entender cómo abordar los problemas, porque no tiene nada que ver el vandalismo o las peleas entre bandas con el acoso o con la disrupción, o con los embarazos adolescentes, o con el consumo de cannabis. No tiene nada que ver, pero a veces se meten todos juntos. Incluso se hacen como correlaciones para... No les salen las correlaciones, pero de todas maneras se siguen haciendo. Bueno, pues lo de abajo claramente no tiene nada que ver. Todo lo demás tiene que ver con conducta antisocial, pero de muy diferente naturaleza. Bien, entonces cuando hablamos de maltrato, pues... Es decir, este óvalo o este huevo así gris, claro, es un tipo de agresión, o de conducta agresiva o de relación en la que intervienen las agresiones, más bien. Pero hay agresiones que no son maltrato. Por ejemplo, pues eso, si dos están peleando, igual no es maltrato por abuso de poder, están como de igual a igual y no hay un abuso de poder de uno sobre otro, ¿verdad? O peleas entre bandas. O, en fin, se considera agresión, los psicólogos sociales así nos lo enseñan, pues todo conducta intencionalmente dañina contra otro individuo. Contra otro individuo, es decir, no solo los humanos, no todos los seres vivos, porque no sé si se considera agresión a una planta, pero a los animales sí. Es decir, agresión a todo otro individuo, pues hay muchas, pero solo algunas de esas son lo que consideramos maltrato. Y claro, la conducta antisocial todavía es una etiqueta mucho más amplia. Por ejemplo, el vandalismo no es una agresión. Si yo me cargo esto, o bien unos chavales, no sé qué, bueno, unos chavales, no deberíamos decir eso porque otra vez contribuimos al estereotipo, pero bueno, los casos que salen a veces, ¿no? O de quemar un autobús o el cubo de la basura, eso es vandalismo, pero no estás agrediendo a nadie, no es una agresión, es una conducta antisocial, vandálica, dirigida a algo que representa la sociedad, que es de la comunidad. Es otro orden de cosas. Cuando hablamos de agresión es algo interpersonal o interindividual. Metemos también, claro, a los animales. Y ahí estará Isabel, mi amiga Isabel, muy de acuerdo en que, claro, es lo mismo. La empatía con los animales y con las otras personas, pues comparten todo, ¿verdad? Incluso algunos autores hacen una distinción entre violencia y todo. La violencia
traspasa todo esto, porque puede haber una conducta social especialmente violenta, agresiones violentas, maltrato violento, pero otros considerarían, bueno, pues un mote igual no es violencia, es algo que está mal, es una falta de respeto y tal. Por ejemplo, Jaume Funes, no sé si lo conocéis, el que fue defensor del pueblo en Cataluña, el síndic de Greuges, y es un orientador, profesor, psicólogo, muy acostumbrado a trabajar con adolescentes, que escribió el libro La violencia y los violentos, en catalán, pues dice que no es bueno considerar todo violencia, maximizar todo, porque bueno, pues que habría que pasar un poquito por encima algunas pequeñas transgresiones que, bueno, que se pueden cambiar fácilmente y que si ya les damos la naturaleza de violencia, pues no ayuda. Él dice esto. Desde otro punto de vista, por ejemplo, desde la educación para la no violencia o desde las tesis, por ejemplo, de Galtung, pues claro, cualquier estructura social que no sea justa es ya violencia, la violencia estructural. Entonces, desde ese sentido, pues claro, cualquier situación injusta, y el maltrato lo es, sería violencia. Así que yo pongo las dos cosas porque las dos cosas están ahí. Pero desde un sentido más relacionado, como digo, como está ahí, con el sentido etimológico de violencia, que viene, ya lo sabréis, y algunos profesores de literatura, de vis viri, fuerza, en latín, hablamos de la violencia de la tormenta, de la violencia del tsunami. Bueno, pues violencia es eso, es algo como extremo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser, y es lo que dice Jaume Funes. Si aterrizamos ya en lo que consideramos eso, victimización o maltrato por abuso de poder, hacer la vida imposible, que sería la manera más coloquial en que se podía referir uno antes a esto, ¿no? Hacer la vida imposible a otro, y eso ya significaba lo que entendemos. Cuando Olweus, que lo estudia en la escuela, pues habla de esto, de un comportamiento de persecución física o psicológica. Todas son psicológicas, porque incluso la física, psicológicamente, le estás machacando también, ¿verdad? Que realiza un alumno o alumna contra otro u otra, a quien elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a las víctimas en una posición de la que difícilmente pueden salir por sus propios medios. Esta definición de Olweus, que fue el pionero, el que empezó a estudiar estos problemas en Noruega y luego en Suecia, sigue siendo válida. Es decir, se han añadido nuevas formas, él mismo incluye en cuestionarios posteriores a los primeros que hizo, y que es un poco el modelo que han seguido los demás, pues formas nuevas como la exclusión social. Pero claro, ahí tenemos un problema. Si yo excluyo, no estoy hostigando, no estoy acosando, estoy haciendo abuso de poder, por supuesto, y estoy haciendo que su vida sea difícil. Pero por eso nosotros preferimos llamarlo abuso de poder, ahora lo vamos a ver. Bueno, los elementos que vemos en esta definición y en el concepto de abuso de poder, pues incluyen la intención de hacer daño, que a alguien resulta mal, puede que dependa de las personas, igual, pero si alguien se encuentra mal con esa conducta intencional de otro, pues ya estamos. Se dirige por alguien más poderoso contra alguien que es más vulnerable. ¿Por qué sea vulnerable? Da igual, no es porque su familia le sobreproteja, da igual. Las desigualdades pueden ser de muchos tipos, físicas, sociales, psicológicas, de lo que sea. De modo típico repetido, ya lo hice, repetidos ataques. Claro, eso es lo que lo convierte en una relación, no una mera interacción puntual. Por eso insisten, es algo que la persona mira a los otros y la relación que hay, estos son los que me hacen la vida imposible. El propio Olweus, nosotros teníamos casos de gente que hablaba de sus personas que le habían maltratado, acosadores, y solamente había habido una sola vez, muy fuerte, al principio del curso. Pero esta chica seguía viendo a esas personas durante todos los años como tenía miedo de ellos. Y solo había pasado una vez. Olweus, en el año 99, es decir, pues 20 años después de empezar a trabajar, empezó a finales de los 70, dice que efectivamente una vez que sea muy intensa, que ella pues puede
ocasionar ya puede ser constitutiva de acoso, ¿vale? Pero sobre todo, claro, cuando es repetido es la expectativa, por eso es la expectativa, ocurra o no se repita, pero si tú tienes la expectativa de que se puede repetir, es lo que le da una naturaleza pues opresiva, temible, lo que les hace sentirse impotentes, no poder intentar nada para salir de eso. Por supuesto, el matón o el grupo disfruta con la sumisión, no siempre se someten, a veces se resisten, ¿no? Porque esa idea de que esto es dominio-sumisión, que algunos de nuestros colegas caracterizan, no es muy justa. Quizá en el pasado se daba más eso, como que no había nada que hacer. Yo tengo así como anécdotas de gente así de la edad de mis padres que decían eso, no, es que tú ya sabías, tú tenías que, me decía, limpiarle los zapatos a uno. Yo, ¿cómo? Sí, pues ya sabías, no te querías tener problemas, pues, por ejemplo. Bueno, pues eso es un esquema de dominio-sumisión, pero no es lo que vemos, realmente no es lo que vemos. Generalmente, algunas veces sí, ¿no? Si te obligan a que les des el bonobús o que le des la merienda o que les hagan los deberes. Este chico, que además es un chico con síndrome de Asperger, de un estudio cualitativo que hicimos en Inglaterra, lo define también de una manera increíblemente bien. Ser constantemente mezquino con alguien. Puede ser mezquino de cualquier forma, depende de la persona, depende del chico, depende de lo que la víctima considere mezquino. Podría ser cualquier cosa. Entonces esto es un poco como lo que también este otro niño ya con 9 años lo tiene muy claro que es lo que define, ¿no? Está viendo unos dibujos que luego veréis que construimos una viñeta con una historia y entonces dice, preguntamos, si alguna vez te enfadas con alguien y pegas o el otro te pega, ¿es distinto de lo que está pasando en esta historia? Sí. ¿Y por qué eso es distinto? Porque esto es un grupo de chicos que se meten con otro. No se pegan entre ellos, sino se meten con uno y él no les pega. Es decir, ahí vemos eso, la diferente posición de ventaja de unos y otros, la simetría de la relación, que es lo que define el abuso de poder. También en el ciberacoso, es un poco... Bien, o sea que meterse con alguien de modo degradante, ofensivo, hacerlo de modo continuado, a pesar de que al otro no le gusta, eso es lo que llamamos intimidación, acoso, hostigamiento, lo que se conoce sobre todo como bullying. Nosotros intentamos no emplear palabras de otros idiomas porque nos separan de la gente. Luego la gente dice, sí, porque le hacen el bully, no sé si están hablando del restaurante de Ferran Adrià o de este. Entonces, bueno, pues vamos a... Eso es abuso de poder y es lo que llamamos maltrato por abuso de poder. Pero también impedir desde una posición ventajosa que otro participe, que otro interactúe, que otro sea uno más del grupo, que llamamos ostracismo, eso también es abuso de poder. Eso es exclusión, no estás hostigándole, al revés. Entonces, eso es maltrato por abuso de poder. Es el mismo fenómeno, obedece a lo mismo, son distintos medios. Bueno, aquí tenemos un caso de, por ejemplo, sí, de un chico de Asperger, pero bueno, él dice eso, este es un ejemplo de este último tipo. Me tratan de forma distinta que a los demás, no es que me digan nada, o sea, ni siquiera le insultan. A veces a los Asperger les suelen decir pues el rarito, o el no sé qué, o el friki, o tal, porque como saben mucho igual de un tema y son una autoridad en ese tema, ¿no? Son expertos, ¿no? Pues tal. Pero él no, él dice, no, es que no me dicen nada, es que preferirían hablar con cualquier otro antes que conmigo. Según su madre, llega muy deprimido todos los días a casa porque dice, nadie me habla, ni siquiera me dicen hola. Este chico había contado que les había dado el número de teléfono y la dirección de correo electrónico a los compañeros. Y nunca nadie, estos muchos meses, estos en primavera, nadie le había llamado ni escrito. Esto también nos muestra, es un buen ejemplo para ilustrar algo que nosotros vemos claro. Y aunque en la literatura es algo aceptado, porque Cristina Salmioli, que igual habéis oído hablar de ella, pues es muy conocido su programa de intervención, el Kiva, sale en los periódicos, esta semana salió en El Mundo, pero sale en muchos periódicos habitualmente. Hay muchos centros en España que ya han desarrollado su programa, el Kiva, de Finlandia. Ella
es la que insistió mucho, ¿no?, en los años 80 en que esto era un problema de grupo, en el que las distintas personas en el grupo tienen un papel diferente, ¿no? Entonces, es muy buen ejemplo de esto porque este chico en otro grupo tiene con su hermano una banda de música y con los amigos de su hermano, y ahí no tiene ningún problema. Es más, es algo popular, tiene cierta popularidad en la ciudad en la que viven, que es Sheffield, no es una ciudad pequeña ni nada de eso. Entonces vemos que en un grupo le pasa, pero en otro grupo no, ¿vale? Claro, el tipo de maltrato por el tipo de destinatarios podemos decir que es entre iguales o entre personas jerárquicamente diferentes. ¿Recordáis aquel caso, ¿no?, del alcalde de Ponferrada con aquella concejala que era su expareja? Bueno, pues es lo mismo, maltrato por abuso de poder y de grupo. Se veía como los que estaban ahí apoyando al alcalde. Bueno, ocurre en la escuela y ocurre en otros contextos de educación formal o no formal, puede ocurrir en un equipo de baloncesto o de rugby o lo que sea, en cualquier escenario. Y puede dirigirse hacia personas con discapacidad, puede haber acoso racista, puede ser acoso homofóbico. En este página web pues hay un informe muy interesante en el que, bueno, nos pidieron asesoramiento antes de hacer, y realmente tienen datos muy sobre diversidad sexual y afectiva. En fin, si pensamos hacia quiénes se dirige, pues podemos... pero en realidad, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un estudio también de Naylor en Inglaterra, cómo los chicos que tienen trastornos del espectro autista sufren 7 veces más que sus compañeros problemas de este tipo. Los que tienen, por orden, está puesto por orden, dificultades de habla, lenguaje, comunicación. Hay un estudio también clásico ya sobre personas tartamudas, adultos, que hablan de sus años en la escuela. Entonces hablan de cómo sufrieron y cómo todavía les afecta, etc. Discapacidades múltiples, dificultades conductuales, emocionales o sociales, trastorno general del aprendizaje, discapacidad física, veis que ocurre menos, pero claro, también ocurre. Dificultades específicas de aprendizaje, déficit sensorial menos. Y, por ejemplo, con un estudio con personas ciegas que se hizo en nuestro equipo, pues ahí encuentran que a los chicos y chicas ciegas no les hacen acoso, para nada. Entonces, es interesante ver esto. Pero bueno, este es un tipo de vulnerabilidad. Si no hay nadie con discapacidad en la clase, con diversidad funcional, y hay alguien que quiere hacer esto, que quiere ser popular de esta manera, seguro que encuentra un criterio por el que alguien es diferente a los demás y entonces lo considera una presa fácil, una diana fácil. Luego también se han distinguido las manifestaciones, es decir, los tipos de maltrato, por las conductas por las que se ejerce. En general suele ocurrir que a una persona le hacen distintas conductas, pero hay veces en que se hace de determinada manera. Por eso igual también tiene interés ver personas, grupos que pueden ser vulnerables por determinada causa, ver si el maltrato que sufren es del mismo tipo que otros. Y si las personas a las que acuden para pedir ayuda, pues es distinto. Entonces, bueno, normalmente, y esto es lo que utilizamos en el Defensor del Pueblo, siguiendo un poco a Olweus, a Peter Smith y demás, pues estos son los tipos, ¿no? Maltrato físico o acoso físico, puede ser directo, pegar, patear, empujar, digamos que es el prototipo. Aquí es lo primero que ha salido antes. Y a todos nos parecería que ese es un ejemplo nítido, clarísimo, de acoso y de maltrato, ¿verdad? Digamos que estaría en el centro de la categoría conceptual, pero sin embargo ocurre muy poco. En la periferia estarían otros, que los vemos menos claros, pero que son los que más ocurren. Eso es lo que ocurre con los fenómenos interesantes, se nos escapan, si fueran más simples. En fin, el maltrato físico también puede ser a través de nuestras propiedades. No agreden a las cosas, nos agreden a nosotros a través de nuestras cosas. Las esconden, las roban, las rompen,
Nosotros no llamamos vandalismo a esto, porque vandalismo, según los psicólogos sociales, es, como decimos, dirigidos a las instituciones sociales. Es otro orden de cosas. La bandera, el autobús, la cabina de teléfonos, la secretaría del instituto, si me cargo la impresora, es otro orden de cosas, ¿vale? Esto es hacia las personas a través de sus propiedades. Maltrato verbal directo, insultar, poner motes que ofenden o ridiculizan, que humillan, ¿no? O indirecto, pues hablar mal a espaldas de uno, sembrar rumores o decir cosas que igual son ciertas pero que la persona no quiere que se digan, ¿vale? Y se dicen. Exclusión directa, cuando tú dices no, tú no. Cuando alguien quiere integrarse, quiere hacer algo contigo y tú dices no, eso es directo, tú lo estás rechazando de un modo directo. Estás excluyendo, pero hay otra manera más sutil, indirecta, que es ni siquiera lo miras, no le ignoras, como hacían con el chico, ¿no? Que Asperger del ejemplo de antes, como dicen los mexicanos, los ninguneas, no es nadie para ti, no existe. Pero bueno, también es por medio de amenazas, cuando se amedrenta, se intimida a alguien, ¿no? Así de palabra, o cuando lo haces con armas, o cuando lo haces para que obligarle a hacer algo, es decir, chantaje, ¿no? Y acoso sexual, sea de palabra o de acción. Estos son casos, y claro, ahora con las nuevas tecnologías surge otra modalidad, ciberacoso, mensajes a móvil o a través de la red, bueno, ya está admitido Internet, el término, o por el contestador de teléfono, ahora se hace menos eso porque casi nadie utiliza el teléfono fijo y pero bueno, podría ser el contestador también del móvil. Y claro, y las conductas pueden ser difusión de materiales o fotos retocadas, suplantación de identidad, bueno, todas las maneras que han estudiado los que se han dedicado a ciberacoso. Las causas. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué? No podemos buscar las causas en lo que le ocurra a la víctima. Eso es muy injusto. Nos negamos. Hay que negarse. No hay que aceptar que los cuestionarios digan ¿y esto por qué ocurre? Porque el otro es... tiene una lesión o viene de fuera. No. Tú eliges eso porque quieres. Eso es a capricho de quien agrede. No se debe decir que las causas están en la víctima, porque es muy injusto. Es que cualquier criterio de diferencia física, intelectual, social, psicológica que impone el otro, como decía uno de los Schindler, que hubo un holandés que hizo lo mismo que Schindler en Alemania y salvó a millones, a miles por lo menos, no millones, de judíos porque era empresario y también hizo algo parecido. Y él decía, es que cuando yo era pequeño, él era judío además también, decía, cuando yo era judío no existíamos los judíos, o sea, nadie hablaba de si yo era judío, fueron los nazis, o sea, fue los nazis los que introdujeron que había judíos, que había esto, que había el otro. Uno puede ser judío y puede ser lo que sea y puede ser tal, pero eso no te define, será algo, un elemento más, pero no es definitorio. Entonces esta gente lo que hace es, ese criterio es lo que te define y crea esas estructuras discriminativas, ¿no? La causa es el deseo de reconocimiento por parte del grupo y el apoyo del grupo a los autores, por acción, ayudándoles, animándoles, o por omisión, por callarse, ¿no? Entonces, no se es diferente intrínsecamente. Diferente es un concepto relativo, como vecino. Nadie es vecino de otro si el otro no es vecino tuyo. Uno en el desierto no es vecino de nadie. Pues eso, es un concepto relativo. Desde los 7, 8 años entendemos los conceptos relativos, pero parece que se nos olvidan después, ¿no? A los racistas se les olvida que ellos también son extranjeros, y no cuando van al extranjero, en su misma casa son extranjeros mirados desde otro. Pero, en fin, esto se nos olvida. Entonces, se es diferente en relación con los otros, son los otros los que determinan la diferencia. Entonces, esto, cuando se trabaja con los chavales, hay que tenerlo claro. Cuando dicen, no, es que no, a ver, tú eres el que tú estás juzgando eso como mal, el problema es tuyo, no es de él. Bien, cuando vemos las tendencias y demás, en general, luego veremos un poquito más de datos si queréis y si no pasamos para... Ocurre sobre todo entre 9 y 14 años, que es justo las edades en que el grupo lo es todo. La preadolescencia y los primeros años de la adolescencia. Es decir, en que tú das tanta importancia al grupo que lo que se piensa en el grupo determina mucho, si no lo que piensas, sí lo que vas a hacer.
Entonces, en el acoso tradicional vemos que va disminuyendo a lo largo de los años adolescentes. Era un poco lo que se encuentra tanto en España, en los distintos estudios que ha habido locales, de comunidades, nacionales y en otros países. Y también se encontraba que los chicos son más víctimas y también más agresores, excepto en un caso, que es sembrar rumores a las espaldas, que lo hacen más las chicas, lo sufren más las chicas. Y también las chicas dicen que lo ven más. En el ciberacoso resulta que estas tendencias de edad y de género no varían un poco. Estamos viendo, hay menos estudios y todavía hace falta más tiempo para ver si esto se confirma, pero puede ir aumentando. Hay estudios que encuentran que se mantiene, pero hay otros que encuentran que va aumentando hasta el final de la adolescencia. Y sobre todo los primeros que hubo sobre el ciberacoso. Igual ahora que los chicos están empezando desde antes con los móviles, ya no va a haber tantas diferencias. Veis que todos los estudios tienen que situarse en un contexto no solamente geográfico, social, cultural, sino también histórico, generacional, porque claro, pues pueden variar. Y también se diluyen las diferencias de género, es decir, hay más chicas que con el acoso tradicional que hacen cosas. Algunos encuentran que igual que los chicos, otros encuentran que un poco menos, otros encuentran que un poquito más. Entonces no hay tanto acuerdo. Bueno, los métodos por los que sabemos las cosas que sabemos sobre este fenómeno, pues son los estudios de incidencia que usan cuestionarios, ¿no? en forma de encuestas masivas en los centros escolares. Suelen ser también autoinformes, o sea, los chicos hablan de ellos mismos o también los docentes hablan de lo que pasa, aunque bueno, los docentes no siempre saben lo que pasa. Luego también otros métodos son entrevistas a los estudiantes, al profesorado, las familias. En las entrevistas se puede utilizar también dibujos, películas para un poco como punto de partida para que ellos hablen, ¿no? También grupos de discusión. Tener pues, a unos cuantos de una misma edad y hablar de ellos sobre estos temas. También se utilizan sociogramas, pero nosotros no somos partidarios, no nos parece ético que pedir a los chicos que nos digan lo malo de los demás. Lo bueno sí, pero lo malo no. Y eso, por desgracia, lo usa mucha gente, es un método fácil, pero tampoco además es muy fiable, porque sobre todo con los pequeños cambia, de los que dicen que son amigos, los que dicen que hacen algo mal. Entonces, pero sobre todo no es ético. Es como decimos nosotros, es como entrar como elefante a una cacharría. Si quieres mejorar la convivencia y estás elicitando que hablen mal de los otros, es mejor en ese caso tener un buzón de sugerencia y que alguien diga, alguien está sufriendo, pero es distinta la visión que decir este hizo tal. En fin. Bueno, para nosotros sigue siendo de referencia los estudios del Defensor del Pueblo por muchas razones. No es porque lo hayamos hecho nosotros, estamos atentos a todo lo que sale. Y ahí tenéis el estudio segundo del Defensor del Pueblo que se publicó en el 2007 y que compara los datos nacionales con el estudio anterior que habíamos hecho en el año 2000. Entonces tiene el valor de que con el mismo diseño metodológico representativo de todos los tipos de colegios privados, concertados, públicos, de todas las comunidades autónomas, incluido Canarias, Ceuta y Melilla, con el mismo método, 7 años después se ha vuelto a pasar. Entonces tenemos un poco, podemos ver las tendencias. Por supuesto hay otros estudios interesantes, Centro de Ana Sofía, de 2004 creo que fue, entre el primero y el segundo del Defensor del Pueblo, y que nosotros resumimos en el estudio segundo del Defensor del Pueblo. Pero claro, eran el método que utilizaban, y veis que no lo hemos puesto antes, es llamadas por teléfono fijo. Mucha población ya no tiene teléfono fijo, en el 2004 ya no lo tenía, sobre todo mucha población de origen extranjero. Entonces, y además, ¿cómo sabes la edad? ¿Cómo sabes cómo te está contestando? En fin, no se suele utilizar tampoco en otros estudios internacionales. El del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar es más interesante, pero encuentra
porcentajes muy similares a los que encontramos nosotros. Además, bueno, la recogida de datos fue en el 2008, la nuestra fue en el 2006, entonces, bueno, pues son 2 años de diferencia. Es normal entonces que los porcentajes sean, no coinciden siempre todas las preguntas, pero en general sí, son resultados muy parecidos. Luego hay el reciente de Save the Children de hace un año, de enero de 2016, que ayer pues contaron un poco de esos datos en el acto de por la mañana, y ahí en general bien, lo que pasa que utilizan las preguntas de una manera un poco distinta. Por ejemplo, dicen te han pegado, te han empujado, te han tirado. Pues a nosotros nos parece que si alguien puede dudar, si no le han pasado las 3 cosas, puede decir pues no, porque sí me han pegado. Pero quiero decir, a estas edades nadie quiere ser víctima, nadie quiere, entonces pues si tienen el menor resquicio para no marcar, lo van a hacer. Entonces, bueno, pues nosotros por eso preguntábamos si te ha ocurrido a menudo, frecuentemente o siempre o nada cada una de esas conductas, ¿no? Y ya podemos ver si a la misma persona le pasan distintas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es además me contaba ayer, le preguntaba a Catalina, ¿y cómo lo habéis hecho? Porque para entender por qué el porcentaje, porque ahí sí que el porcentaje es un poco, es muy pequeño. Entonces, ¿en qué momento del año? Porque puede ser eso. Es que las diferencias en el método explican muchas cosas. En el estudio que hace, pues sobre todo Peter Smith y tal, habla mucho de esto. ¿Por qué hay diferencias entre estudios? No solo dentro de un país, sino internacionales. Cuando estamos preguntando es por lo mismo, y los niños, digamos que hay una cultura similar con respecto a las relaciones y al querer ser popular en un grupo. Y él dice, claro, es que las diferencias en el método pueden explicar las diferencias en los resultados. Si tú estás preguntando en diciembre, te ha pasado desde que empezó el curso, y lo estás preguntando en otro centro en abril, pues claro, hay más meses, te pasa más, es decir, eso, por ejemplo, el momento en el que estás recogiendo los datos, el momento en el que tienen que pensar si les está pasando o no, en los 2 últimos años, desde que ha empezado el curso, en los 2 últimos meses, y tenemos cuestionarios para todos los gustos. Para todos los gustos. Por ejemplo, en el Defensor del Pueblo se hicieron a finales de enero en toda España, tanto el primero como el segundo. O sea que podemos saber que están contestando lo mismo, todos los niños, de los 300 centros, los 3.000 de cada vez, y los 3.000 de 7 años después, porque se hizo con eso. Claro, es difícil hacer eso. Para eso, ¿qué requieres? Imaginaos, una legión de encuestadores. Había una diferencia, es decir, iban al sur, y entonces pues igual había una diferencia de días. Un día en Sevilla, otro día en Córdoba, otro día en Granada, otro día en Almería. En una semana se hacían toda Andalucía, o iban por la mañana, por tal, en fin. Claro, pero es que era el Defensor del Pueblo, a nosotros no nos pagaban, pero a Demoscopia pues sí, les pagaban bastante. Es decir, que tenían toda esa gente. Es decir, que la financiación es muy importante, y como no se va a estar dispuesto a pagar por esto en todos los sitios, pues eso también explica las diferencias. ¿No? Es imposible hacerlo si es poca gente encuestando, pues simultáneamente, ¿no? Si es un estudio nacional. Pero bueno, sabiendo eso, pues entonces puedes analizar y puedes sacar lo que interesa de cada estudio. Luego hay estudios más locales de las comunidades, el que se hizo del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, ¿no? Luengo, que también estaba ayer, el Ararteko en el País Vasco, el Defensor del Pueblo catalán, el Defensor del Pueblo también de la Comunidad Valenciana. Todos ellos han hecho también estudios de incidencia. No vamos a entrar mucho en eso, pues los que nosotros hicimos, como digo, es el mismo diseño, tanto en el 99 como en el 2006, los 300 centros representativos de titularidad pública, privada o privada concertada de todo el país. Es decir, si una comunidad había más centros privados, pues ahí se tomaban más, como veis, por afijaciones proporcionales. Se hizo para que se pudieran generalizar. Y también, además de los 3.000 estudiantes, 10 por cada centro, pues los 300 jefes de estudio también rellenaban un cuestionario, ¿vale?
Bueno, de esto ya hablamos la otra vez, así que no voy a hablar mucho. Es interesante saber que en el estudio era el mismo cuestionario utilizado en el 2000, pero había dos elementos nuevos. Se preguntaba ya en el 2006, publicado en el año siguiente, por las nuevas tecnologías, porque nos parecía, bueno, ya está empezando y los adolescentes ya muchos tienen acceso a esto. Fijaos ahora diríamos los niños, ¿verdad? Pero entonces preguntábamos, ¿algo de esto te ha pasado a través del móvil o de internet? ¿Algo de esto, como se pregunta como agresor, lo has hecho a través del móvil o de internet? ¿Algo de esto lo has visto cuando se preguntaba por su posible papel de observadores a través del móvil o a través de internet? ¿Vale? Y además les preguntábamos también por el origen nacional de la familia o de ellos mismos. Entonces había un 7,1 de chicos de origen inmigrante. Bueno, estos son los datos que se encuentran. Simplemente señalar lo que ya creo que ya se sabe en general, que es las agresiones verbales es lo más frecuente y eso es un estándar, es típico en todos los estudios de todos los países nacionales, locales, suele ocurrir esto, ¿vale? Y luego también la exclusión social junto con un tipo de agresión física indirecta, es decir, dirigida a las pertenencias. Me esconden cosas que se encuentra más, fijaos. Y luego, en menor proporción, veis, me pegan, la agresión directa, pues casi no ocurre. En Inglaterra, por ejemplo, se encuentran más porcentajes y más en niños de primaria y también ocurren en sitios distintos. Nosotros encontramos, tanto en el primero como se confirma en el segundo, que el lugar donde más se hace maltrato por abuso de poder es el aula, cuando no están los profesores, y en segundo lugar cuando están los profes. En el recreo después, ¿vale? Y en primaria, en cambio, los estudios que nosotros no hemos hecho estudios en primaria, cualitativos sí, pero de incidencia no, pero se suele encontrar que es en el recreo. Bien, bueno, pues aquí veis un poco la tendencia en cuanto a los tipos y comparado con el papel de cada uno, lo que habéis visto son como víctimas y aquí tenéis como víctimas, que es la azul, como agresores. Veis que ignorar la agresión, la exclusión indirecta, hay más chicos que admiten que lo hacen que los que lo sufren. Seguramente, claro, el ignorado igual es uno, y en cambio son muchos quienes ignoran, tiene sentido, ¿verdad? Pero suelen ser muy similares los porcentajes. En cambio, como testigos, la cosa sube, obviamente. Hay más gente, le puede pasar a alguien en la clase, pero hay muchos que lo saben, que lo conocen el problema. Los porcentajes del profesorado son muy similares a los de los testigos, un poquito menores, pero muy similares, en torno también a una media de entre 70 y 80%, en algunos llega casi a 90%. Aquí lo tenéis. No, esto es la comparación con el estudio 7 años antes, los datos del 99 y los datos del 2006. Entonces es muy interesante ver que en determinadas conductas, estos son los datos de los que contestan qué les pasa como víctimas, son menores en el 2006 que en el 99. Hay que decir que se filtró los datos el día anterior a que se presentara por el Defensor del Pueblo. Estaba convocada ya la rueda de prensa para presentar los datos y el día anterior salió en el ABC, salieron los resultados. No sabemos cómo se filtró y además nos llamaban cómplices de la violencia porque decíamos que disminuía. No, los autores son personas que tienen un centro, por cierto, en Alcalá y un informe que años después Solveus ha denunciado como plagio de él. O sea, os digo que es tremendo. Hay como claro, tienen una empresa privada que se dedica a hacer estudios en centros y en lugares de trabajo, pero es decir, nosotros no sabíamos que iba a salir, pero salió esto. Y son diferencias estadísticamente significativas, 0,001%. O sea, hay una probabilidad de 1 entre 1000 de equivocarnos.
Entonces, porque fuimos eso, a que las diferencias solamente que fueran realmente fijas, o sea, grandes. Y esto es lo que aparece. Otros métodos que también nos enseñan mucho, porque claro, para saber la incidencia, pues los cuestionarios así a grandes grupos son muy útiles. Pero si queremos saber, por ejemplo, qué entienden los chicos por el problema, cómo lo interpretan, que es fundamental para intervenir. Tenemos que saber cómo lo conciben para que la intervención coincida con esa visión y no sea no haya disonancia, ¿no? entre unas cosas y otras, sea efectivo. Entonces, bueno, pues esto que trabajamos con un equipo portugués, pues nos permitía ver, bueno, la atribución de emociones. Si tú fueras el chico al que le pasa eso, había una historia, como veis, a un chico le pasan distintas cosas, se ríen de él por la ropa, le excluyen al jugar, esto es llega, le excluyen al jugar, se ríen de su ropa, no le dejan pasar, le quitan su mochila con sus cosas, le rompen un libro, este va con las tijeras, bueno, lo veis, pero era grande, ¿no? Cada una de estas. Aquí le han tirado al suelo, aquí le obligan a beber algo, aquí le están haciendo chantajes, si no entra a robar un dinero que se ve ahí en el despacho del director le cortan el pelo. Y aquí está mirando, ¿no? Con miedo está escondiéndose de los otros. Bueno, de esta manera podíamos ver eso, si ellos fueran ya, ¿qué sentirían? Si fueran el grupo que hace mal, ¿qué sentirían los testigos? También, ¿qué estrategias de solución se les ocurren? ¿O qué estrategias, mientras se resuelve, les permitirían sentirse bien si les ocurriera? ¿Y por qué ocurre esto en las escuelas? Esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre? Pues todo eso pues nos permiten estos estudios cualitativos, ¿no? Tenemos datos entre 9 y 15 años y es muy interesante ver cómo cambian, ¿no? Los pequeños dicen, es por envidia o tal. Los mayores dicen, no, es una cosa del grupo. Entonces dan todo tipo de explicaciones de territorialidad, de impermeabilidad del grupo, de coaliciones, de creerse superiores a otro porque es distinto, en fin. Y claro, esto es una paradoja, porque si escuchamos todos los investigadores del desarrollo y de la educación, todos hablan de la importancia de las experiencias con los iguales, ¿verdad? Por ejemplo, pues por citar uno, ¿es Johnson o es Johnson y Johnson? ¿Qué? ¿Es Johnson? Uy, perdón. Gracias. Pues habla de, por ejemplo, las experiencias con los iguales no son lujos superficiales que tengan que disfrutar unos estudiantes y otros no. Las relaciones entre estudiantes son una necesidad absoluta para un desarrollo cognitivo y social y una socialización saludables. Bueno, pero esto es una contradicción con lo que encontramos que ocurre, por ejemplo, a los chavales, que el principal motivo por el que sienten miedo al ir a su centro escolar es precisamente los compañeros, con frecuencia y casi a diario. Esto es lo que nos contestan las víctimas. Entonces, la importancia del grupo, la importancia de los iguales. Bueno, como decía, la autora del Kiva, de ese programa que digo que es muy popular, Cristina Salmivali, ya hace tiempo diferenció que además de hablar de víctimas y agresores, podemos hablar de quienes ayudan al agresor, quienes le animan, quienes defienden a la víctima, los menos, y quienes son simplemente que están ahí, observando. En este ejemplo de una niña precisamente finlandesa, está hablando de todo eso, con un ejemplo de su experiencia. Sí, uy, otra vez me he cerrado esto. Bueno, paso para así que, ¿qué es lo que pasa? Estamos ante un fenómeno de grupo. Todavía hay gente que dice que no, que es problema de individuales. El año pasado di un curso en Brasil y decían, ¿cómo que no? No tienen por qué ser de grupo. Hemos visto porque el grupo tiene un papel muy grande, como hemos visto en la transparencia anterior, y sobre todo si callan. Y entonces los grupos son muy importantes en la preadolescencia y adolescencia temprana. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué hacen los demás cuando tú agredes? Para ver cómo ven al grupo, cada uno. Pues lo que encontramos es que los agresores dicen que no hacen nada, casi un 70%, o que les animan o que les ayudan, un 27%, y que, uy, y soy fatal con esto, Ay, gracias, Gabriel, sí. Que rechazan, que no les gusta, solamente un 7%. Cuando se lo preguntamos a quienes contestan como víctimas, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan? ¿A quién se lo dicen?
Pues dicen que a sus amigos o amigas, el 60% dicen a sus amigos o amigas, a sus compañeros el 27%. Daos cuenta de que muchos tienen menos amigos. Y a nadie el 11%. Si pensamos que en cada uno de los informes del defensor hay 3.000 estudiantes, pues 11 de las víctimas, pues de algunas de las modalidades, pues son bastantes decenas de chavales que no se lo dicen a nadie. Cuando hablamos de a quién se lo dicen, es interesante ver si en los otros estudios donde nos hemos centrado en personas que les pasa algo, que tienen es un grupo de riesgo por la razón que sea, por ejemplo, víctimas con discapacidad visual, o sobre todo quería llamar la atención sobre las víctimas con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Aquí vemos que sobre todo se lo dicen a la familia y a los profesores. Es muy interesante esto, porque tenemos que saber que tenemos que intervenir de manera distinta. Igual que vemos que los modos en que se maltrata son distintos, a los Asperger no les pegan ni nada, simplemente los ignoran. A los chicos de origen extranjero tampoco les suelen pegar, o bien los insultan o bien también les ignoran, sobre todo si te ignoran ya no te pasa casi nada de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues y vemos que en los mismos centros donde hemos visto estos datos de los chicos con Asperger, no es que sea una tendencia de centro, es una tendencia de ellos como grupo, porque ahí las víctimas, los que son víctimas pero no son Asperger, tienen la tendencia que ya habíamos observado, tanto en el primero como en el segundo de los informes de Defensor del Pueblo, es decir, que se lo dicen sobre todo a los iguales. Bueno, esto es para ver un poco cómo tiene interés, claro, pues ver qué ocurre en cada grupo. Pero cuando preguntamos, y esto es donde tenemos que trabajar, sobre todo dentro de las escuelas, ¿qué haces cuando ves que acosan a un compañero? Esto es un poco de lo que iba ayer, lo que os contaba del Langui, ¿no? ¿Y yo qué hago? ¿yo qué hago? Entonces vemos que, claro, muchos nos dicen que cortan la situación si es amigo, otros, más prosociales, más valiosos, porque claro, defender siempre a los amigos, pues es que eso no nos cuesta tanto. Corto la situación aunque no sea amigo. Informo a algún adulto. Esto lo veis que lo hacen menos. Les cuesta más, claro, ir a los adultos en estas edades en que el grupo es muy importante. Pero estos, no hago nada, pero creo que debería hacerlo. Este 14% es importantísimo. No hago nada, 6%. Y me meto con la víctima, 2%. Lejos del casi 70% que decían los agresores, que no, eso decían, el 27% decían que les ayudaban, aquí solo es un 2%, en fin. ¿Por qué hay que hacer algo? Esto es lo que trabajamos sobre todo en los grupos con los chicos. Bueno, primero, por las consecuencias. ¿Por qué hay que intervenir en este problema? Pues por eso. ¿Cuántos de los suicidios del pasado, que no sabemos porque ocurrían de la gente joven, de los adolescentes, quizá tenían que ver con algo de esto? No lo sabemos pues porque no se tomaba conciencia de este problema, pero probablemente bastantes. Es una hipótesis, no lo podemos comprobar, o sí, retrospectivamente, claro. Nadie tiene que desear no venir al instituto por sus compañeros. Y porque además, por si a alguien no le mueve moralmente todo esto, pues las sanciones que puede haber, es que te pueden castigar, ¿eh? Y incluso si tienes determinada edad, o no, pues puede haber denuncias en Fiscalía del Menor. ¿Por qué hay que hacer algo además de las consecuencias? Porque es una cuestión de derechos. Decimos, no existe el derecho a burlarse de alguien, a humillar, a hacer la vida. Ese derecho no existe. O sea, porque los chavales creen que como pueden físicamente hacer lo que sea, lo hacen. Pero no tienen derecho, así que es punible todo eso. Pero sí existen el derecho a la educación, el derecho al bienestar físico y psicológico. Es decir, a estar en institutos o en centros de primaria que sean seguros. Y eso es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de la jefatura de estudios ni del ayuntamiento, es responsabilidad de cada uno. Entonces, bueno, esto es un poco el marco que os decía, que os mostraba antes. Entonces hemos visto por qué hay que intervenir, sea por consecuencias o porque es una cuestión de derechos. Hay que partir de la realidad y hemos visto un poco en qué consiste, qué datos hay, cómo está ocurriendo.
Luego entonces hay que hablar del enfoque que hay que adoptar, el enfoque educativo y los distintos ámbitos. El enfoque educativo, no solo la intervención a posteriori para remediar lo que ya ha pasado, sino una intervención preventiva, sentar las bases para que esto no ocurra o que ocurra, bueno, de un modo que se pueda arreglar mejor. Luego, centrado, claro, en el papel activo del alumnado, no solo la voz. Se oye mucho, darle la voz al alumnado, no la voz, la acción. Ellos son agentes y pueden ser agentes de cambio. Toda la comunidad educativa involucrada. Centrado en el cuidado de la persona, en la mejora de su conducta. No se va contra la persona, incluso cuando hay sanciones no se va contra la persona, no para vengarse, para dar ejemplo a los otros, humillar, no, hay que cambiar esa conducta. Se sanciona, no se castiga a la persona, es distinto. Las sanciones deben ser educativas. Los actos tienen consecuencias, pero motivadas, con una intención de reparar el daño hecho al otro y de que la persona además construya una acción positiva alternativa a lo que está haciendo. Eso requiere, claro, más esfuerzo que tirar de reglamento, de régimen interior y decir a casa un día, la siguiente vez 3 días. Eso no arregla nada, eso es lo contrario de acción educativa. Bien, entonces, lo primero, cuando hablamos de ámbitos de intervención, la toma de conciencia de la situación de convivencia en el centro. Y eso incluye a todos, a los estudiantes, al profesorado, a todo el personal que haya en el centro de apoyo, de administración, de servicios, las monitoras del comedor, todo el centro educa. Y por supuesto las familias, que son parte del centro. No sé qué leí el otro día, decía, la comunidad educativa y las familias. Anda, las familias son parte de la comunidad educativa, pero no porque eduquen en su casa, porque también tienen un papel en el centro. Las actuaciones en el conjunto del centro, o sea, como centro, que alguien entre y que respire la cultura de la convivencia aquí. Hay que hacer algo. Luego actividades ya en el aula, que es claro, el mejor contexto para la intervención, porque el grupo de iguales más cercano es el grupo de compañeros de clase, incluido también los profesores. Salmival y Futen hablan de esto, ¿no? Las normas implícitas son más importantes que las propias actitudes de los alumnos con respecto a la victimización. O sea, ¿por qué no hacen nada los que dicen que creen que deben hacer algo? O sea, probablemente tienen una actitud que no les gusta lo que pasa, pero ¿por qué no lo hacen? Pues eso es muy importante, pues que están las normas implícitas, no dichas, lo que creen que se espera de ellos, lo que ellos ven en los otros, están presionando más que su propia idea de que eso es algo que no le gusta. Y luego las actuaciones con la familia y con el entorno social. Bueno, bien, hay que decir que con respecto al... Bueno, la toma de conciencia, el diagnóstico, y eso todos pueden participar acerca de... Eso es un poco lo que hemos hecho, por ejemplo, este año con un grupo de Ganemos que quería ver qué ocurre en los centros, qué se hace, qué problemas tienen y qué creen que están haciendo, que está dando resultado. Es decir, tomar conciencia, ver un análisis de necesidades inicial. Eso es muy interesante, porque para hacer cualquier cosa tienes que partir de eso, de lo que hay en cada centro. Bien. Actuaciones en el conjunto digo que yo no soy de Ganemos, pero los Ganemos querían hacer eso y nos han perdido participar y nos hemos tirado, claro, de cabeza a algo que es justo lo que siempre estamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? En el conjunto del centro, el objetivo es eso, crear una cultura de centro en que las relaciones interpersonales contribuyan al desarrollo social y moral. Si os digo una cosa, os voy a decir, claro, pues sí, pero quizá después de esto, en la presentación de los institutos, por ejemplo, como un ejemplo que indica algo, para que las familias conozcan, para los de primero, ¿no? Solo un centro de los 3 que hay, públicos, los otros yo no he ido, pero de los públicos, solo en uno se habló de la convivencia, como algo que merecía la pena tratar en esa reunión para que los padres y madres conozcan el centro. Eso ya nos dice algo. O sea, se habla de la excelencia, de que si tienen no sé qué, y no se habla de que les importen las relaciones. Pero si está en todos los proyectos de centro ahí, que el desarrollo personal también es un objetivo educativo. Pero entonces no nos lo creemos. Lo tenemos en el proyecto de centro y en el proyecto educativo y ya.
bueno, pues eso es indicativo, ¿no? Currículum, bueno, este año no lo sé, puedo hablar de hace 2 años, que es cuando yo fui, porque como me tocaba elegir para mi hija, pues fui. Bien, hay muchos aspectos de meter en el currículum sobre aprendizaje emocional, procedimientos cooperativos, trabajar verdaderamente en colaboración con los otros. Luego también tiene que haber como centro tener protocolos específicos para detectar, para prevenir, para intervenir, que haya personas de referencia, que la comisión de convivencia sea una comisión de convivencia que se tome en serio, donde haya estudiantes, familias, profesores, otro personal que también puede colaborar y no tirar del reglamento del régimen interior para ver qué sanción, qué castigo toca cada vez, ¿no? Algo muy importante, perdón, que me había servido en el vaso. Fomentar la ayuda de los iguales, no por caridad sino por derecho. Pero esto no hacerlo así de una manera, se puede trabajar en cada clase, la empatía, las habilidades, pero no tener sistemas en que haya un servicio de estudiantes entrenados, como existe ya en muchos lugares. En Inglaterra es difícil encontrar un centro donde no haya esto. Y en España vamos cada vez aumentando, ¿verdad? Donde están entrenados para dar servicio a sus compañeros de manera distinta, escuchar al que está pasándolo mal, por lo que sea, porque le ha dejado el novio, o porque le quiere dejar, o con su madre que ha tenido una bronca, o porque le está maltratando a uno, o porque estoy viendo que un amigo mío está haciendo daño a otro y yo no sé cómo hacer. Pues va ahí. Puede haber mediadores también cuando hay conflictos, que pueden ser conflictos también con un profesor. Hay distintos tipos de alumnos ayudantes, los que acogen también al nuevo alumnado. Luego, valorar la diversidad, pero de verdad, ¿cómo se valora la diversidad? Tienes que estar muy atento porque no se te escapa. No puedes consentir que en tu centro se diga APA, por ejemplo, las mujeres invisibles, pero mucho hablar de eso y nos etiquetamos así, APA. Para empezar eso, si es que está logrado hace décadas, desde que se crearon las asociaciones, y si no lo llamas asociaciones de familias, pero si no, las madres están ahí, que son además las que están más en las reuniones, a veces porque sostienen la familia ellas solas. Cuando hay separación, hay más, ahora con la custodia compartida, eso ha mejorado, pero hay más familias monoparentales con la madre como cabeza de familia que con el padre solo, eso es así. Entonces, pues eso es pues si que hablamos de equidad, empezamos por ahí. Hablamos también de equidad y de ser sensibles a las diversidades en todos los aspectos, viendo cómo podemos mejorar eso, la integración de la gente con diversidad funcional o discapacidad, identidad de género, orientación afectivo-sexual, social, personalidad, de todos, los que son nuevos, los que son extranjeros. Los docentes y los otros adultos tienen que ser modelo, porque si no, no hay coherencia, ¿no?, con la práctica. Luego, que los chicos y las chicas elaboren las propias normas. Y claro, es un esfuerzo, pero cada año hay que hacerlo al principio de curso. No dárselas, ellos tienen que decir, vamos a poner normas. Y luego, pues ir viendo si alguna hay que cambiarlas. Las normas es algo convencional, es decir, por acuerdo, no arbitrario. Entonces, convencional, se podrán cambiar si no nos van bien, pero las ponemos entre todos. Todo el centro como un espacio educativo, los recreos, las salidas, el comedor. En los centros de primaria es donde nos han identificado que hay más problemas. Pues entonces pensemos en eso también como un espacio educativo. La conciencia de la escuela como comunidad en la que todos participan. Y la escuela abierta a la comunidad. ¡Ay, esto es una cosa tremenda! ¿Cómo cuesta? Las escuelas se cierran. Cuando hay tanta necesidad de espacio, si no tuviéramos esto, ¿por qué no reunirnos en las escuelas? Para eso están, ¿no? Hacer reuniones de madres y padres con el profesorado, también a las 8, no pasa nada, es un edificio público. ¿Que necesitamos a alguien? Pues qué bien, se le paga a alguien que esté para que abre, cierre, en fin. Y no solo por eso, sino pues que venga el director del banco y nos expliquen qué hacen los directores del banco, que venga el herbolario y nos cuente qué hace, yo qué sé, abierta a la comunidad. Entonces, de esa manera, claro, pues el clima, la cultura del centro es otro. Las asociaciones, todo.
Bien, bueno, esto me parece que ya lo hemos dicho, también hacer medidas de apoyo, contactar siempre con las familias, hacer actividades de grupo. En el aula pues hay muchas más cosas, todo lo que hemos dicho, pero además, claro, esas normas tienen que ser de clase, usar mucho las tutorías, las asambleas, reflexionar sobre casos. Yo todavía no entiendo por qué los alumnos no saben los casos que ven en la prensa, solo si está la televisión encendida y aciertan a pasar por ahí, porque como la prensa no se lee. Pero en secundaria ya merece la pena que se ha ocurrido algo de esto, más que hablar de lo que ocurra en la clase para no iluminar a alguien que igual lo está sufriendo. Vamos a traer ese caso, lo vamos a analizar y vamos a ver todo esto que estamos viendo, pero con ese caso, pero todavía no se hace mucho. Bueno, la organización social del aula es importante, los círculos de amigos, actividades especiales. Las familias, pues mirad, aquí hay un ejemplo de es una asociación más allá del AMPA, que también hay en ese centro, que insiste, que enfatiza mucho esta idea de la escuela y la familia son todo uno, y entonces se llaman una escuela con familias. Y entonces tienen un blog y entonces pues nos invitaron en otoño y dimos una primera charla el 15 de diciembre, 70 personas. Vamos, esto en un día de labor. Pues, y luego quisieron otra que hemos hecho a principios de febrero. Bueno, pues fue muy vivo y con muchísima actividad. A ellos les decimos, ¿no? Pues qué se puede hacer de manera general, qué se puede hacer si creo, sospecho o si me dice mi hija, mi hijo que alguien le está maltratando. Bueno, pues un poco se dan aquí pautas para hablarlo, o si incluso se sospecha, si ves que no duerme bien o que llega a casa y se pone en el sofá así como en posición fetal, que está empezando a sacar malas notas, que no quiere ir al instituto y antes sí quería, pues todo eso también un poco lo vemos, ¿no? Si vuestro hijo o hija está siendo un agresor, pues lo mismo, porque lo que encontramos muchas veces es que los padres, las familias de los agresores defienden, otras veces no, hay casos, es que no se puede generalizar. Yo soy muy enemiga de... La psicología sería muy fácil si hubiera etiquetas y todo fuera así, pero no, como es una ciencia de subjetividades. Entonces, recuerdo un caso hace, pues poco después del de Joaquín en Hondarribia, del 2004, que marcó un antes y un después, claro, pues recordáis ese chico que se tiró desde la muralla en Fuenterrabía. Salió mucho en la prensa, en la televisión, el caso y demás. Una carta al director maravillosa de una compañera en los días siguientes, en fin. Es un caso interesante para estudiar y demás. Pero un poco después hubo otro caso en Burgos y contaba, yo lo conozco solo de lo que salió en la prensa, la madre había encontrado al ver un archivo en el ordenador que su hijo estaba maltratando, por ciberacoso, claro, a otro compañero. Y ni corta ni perezosa, su hijo estaba en clase, se fue al instituto y dijo, esto está pasando. Es un ejemplo de madre coraje, porque es que lo que estaba asustada no quería proteger a su hijo, quería proteger a la víctima primero y ver qué ocurría. Entonces, bueno, pues es un caso muy interesante y una concepción de efectivamente la escuela y la familia con el mismo objetivo, ¿verdad? Y el entorno social. Bueno, solo agentes tutores, yo no es que no diga nada, o sea, todo suma, como decía antes, todo enriquece, está bien que los agentes tutores vengan y nos cuenten, sobre todo en casos de ciberacoso que conocen, ¿no? Pues eso, como ha habido denuncias o casos muy graves y tal, pero los chicos se quedan con eso, pues sí, lo de las contraseñas es importante, la seguridad, pero se quedan en eso. No les dan pautas de hacer otras cosas y además tampoco es su función, ellos no son educadores. Ayer me sorprendió que ante una de las preguntas de uno de los chicos ahí en el teatro, pues el agente tutor contestó. Yo hubiera contestado otra cosa, pero en fin,
Lo digo porque creo que ellos tienen una función muy importante, porque tienen acceso a esos casos, ¿no?, que llegan a la fiscalía y demás, que se denuncian, o casos muy sangrantes, y entonces, pues, bueno, pero siempre atemorizar por las consecuencias es solo un aspecto de la manera de intervenir en los problemas. Pero, por ejemplo, es que le hicieron una pregunta, ¿y esto ocurre en todas las edades? Vosotros seguramente, a partir de lo que hemos visto, ya podríais decir alguna cosa de esto. Pues él enseguida, ¿no?, él fue el que no consultó, él cogió el micrófono. Pues sí, ocurre en todas las edades, da igual que tengas 3 años, o 5, o 15. Pues no, eso no es así. Pero bueno, bien que hayan agentes tutores. Lo que pasa es que los chicos no entienden mucho. Un año les hablan de la educación vial y cuando ya están en quinto, de repente al año siguiente les hablan del ciberacoso. Bueno, pues bien, todo suma, como digo. Pero no podemos hacer descansar que la acción educativa para mejorar la convivencia sea un día que vienen los agentes tutores, porque entonces los centros no van a progresar mucho. El entorno social, bueno, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha hecho un decálogo contra el acoso escolar. Lo que está haciendo el grupo de Ganemos aquí, pues me parece muy interesante, ¿no? Reunirse, dedicarse un tiempo a hablar con los equipos educativos, que vengan los equipos educativos de todos los centros, de primaria y secundaria, además que se escuchen entre ellos. Fue muy interesante porque los institutos decían, pues esto que hacéis en primaria, qué bien. O sea, intercambiar buenas prácticas, intercambiar problemas que se encuentran, que son comunes. Bueno, pues está muy bien. Se detectan las necesidades y se detectan también buenas prácticas que están funcionando. Bien. Aquí, en la prensa vemos que también se hace eco, que hay programas ahora, es decir, en la comunidad, en la sociedad, vemos que también tiene presencia esto. Este es el decálogo de Fuenlabrada. Más cosas, solo los agentes tutores, solo las instituciones. Vemos también que los programas de la tele pues se hacen, el programa de televisión de 4, que ya veis que tuvo muchos problemas, no he conseguido verlo ningún día, ¿sigue existiendo? El programa de 4, no sé cómo se llama. Pero este martes no, porque yo tenía interés en verlo, como venían los de Mediaset, que son los que me habían invitado a lo del Langui, digo, voy a ver lo que hacen, lo que han hecho con estrella, el Jesús Vázquez. Y no lo encontré. Y otras veces, pues qué sé yo, por clases no lo había podido ver. Y como sé que lo habían cambiado, pero al principio sí que me parecía que era muy de iluminar los casos. Siempre nos llaman y siempre suelen ser determinados canales, determinadas radios, emisoras que te llaman y no os podéis dar nombres de chicos para que los... No, eso no lo vamos a hacer nunca. No. Entonces, pero bueno, quería saber si un poco por dónde iba la cosa, cómo lo trataban. Pero lo del Langui sí que me parece realmente un acierto, porque son el mismo grupo, pero realmente es la música que les llega, son mensajes, toda la letra no tiene nada de desperdicio, es brutal, es aludir a ellos, a su papel en relación con el grupo, y es eso, es que va del valor. Bueno, no sé si lo conocéis, pero antes lo habéis puesto, lo podéis ver luego, lo podíamos ver, pero no quiero. Y sobre todo, eso que os digo, esto es una herramienta muy valiosa. Los programas de ayuda entre iguales en los centros de educación secundaria o de primaria, se puede empezar. Nosotros no lo hemos hecho en primaria, solo en secundaria, pero sí que conozco centros. Ahora estamos entrevistando precisamente a estudiantes ayudantes que lo son desde quinto de primaria, es decir, desde que tienen 10 años ya los forman. Y es muy interesante cómo relatan, cómo eran antes, cómo eran después. Si han tenido dificultades para algunos casos, cómo trabajan, porque la mejor campaña es la que se hace desde dentro, con nosotros actuando. Y claro, por supuesto, no son los únicos que tienen que actuar en los centros, ya hemos visto todo lo que se puede hacer en los centros, pero ellos son una parte muy importante. ¿Y por qué son una parte importante? Lo hemos visto. ¿A quiénes acuden las víctimas? ¿En quiénes apoyan los agresores? En los iguales, en los compañeros. Entonces la clave está ahí. Ellos no quieren ir a los adultos a que les ayuden.
por la edad que tienen. Entonces es mucho mejor tener el apoyo de un compañero, sea amigo o no. La adolescencia ya distingue muy bien la diferencia entre amigo y compañero. Los niños pequeños pues llaman a todos amigos, ¿verdad? Pero en la adolescencia saben que, bueno, amigos eran de algunos, pero compañeros son todos. Entonces un poco esto es lo que nuestro mensaje de ayer. Porque ¿qué es lo que encontramos? ¿Por qué no se interviene? Los estudios que se hacen, Kevin, que estaba ahí, se ha ido, que estudia eso, el clima moral que hay en el aula o que hay en el centro, pues lo que encontramos es esto, difusión de responsabilidad. Ah, pero si lo hacemos todos, todos se burlan, todos hablan mal por el WhatsApp. O lo otro, desvinculación o desentendimiento moral. Yo no me meto, yo no he hecho nada, lo hacen otros. O sea, esas dos respuestas las solemos encontrar en esos que no hacen nada, o los que incluso lo hacen, porque si lo hacen todos. O sea, comportarse de manera agresiva es cumplir lo que suele hacerse en el grupo. Entonces el estudio ya... Es decir, lo que viene a encontrarse es que la influencia de esos patrones normativos, esas expectativas de lo que crees que en el grupo se espera de ti y tal, pues es más importante, influye más que la actitud individual, que el que tú creas que debas hacer algo, que el que no te guste lo que están haciendo estos con este compañero. Pero se tiene miedo a hacer algo, o sea, es un factor individual, tienen miedo. Hay una pregunta de una chica, es que ¿cómo sé que si yo hago algo no van a ir entonces hacia mí? Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos. Tanto los testigos, además, esto también se ha encontrado por la propia Salmi Bali, como los propios estudiantes maltratados tienden más a culpabilizar a la víctima cuando son pocos quienes sufren lo mismo. O sea, imaginaos un centro en que ocurra poco o que ya sea una edad, como hemos dicho, va disminuyendo. A los 15 años igual ocurre menos, salvo ciberacoso que hemos visto que puede que aumente. Pero con 15 años, si te sigue pasando esto, ¿a qué edad ha habido una chica con 13 años? Se ha suicidado, pero en general suelen ser con 15 años, porque es una edad en que es muy raro que ya siga pasando, porque ya la importancia del grupo va minimizándose. Ya van encontrando pues otro tipo de... van siendo grupos más abiertos, etcétera. Entonces, bueno, pues como les decíamos ayer, ¿por qué hay que hacer algo? Porque nada justifica que se maltrate a un compañero o compañera. Porque no todo vale. Ellos piensan que todo vale. Porque a quien le pasa no tiene ninguna culpa. Porque no vale decir, no va conmigo, yo no he hecho nada. Porque yo no quiero que mis compañeros y compañeras sufran. Porque si quien agrede es mi amigo o amiga, si callo, ayudo a que continúe. Porque si quien lo pasa mal es mi amigo o mi compañero o compañera, es mi responsabilidad ayudarle. ¿Por qué? Pues porque aunque seamos amigos solo algunos o algunas, compañeros somos todas, somos todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí ponemos un ejemplo de un grupo de WhatsApp con sus faltas de ortografía que suelen tener, terribles, horrible leer las cosas, pero así es. Entonces, si ves que a alguien le están insultando, ponte del lado de la víctima y ofrécele apoyo. Si te llega una foto de otra persona, no la difundas. Cuida el lenguaje, las palabras duelen a través de las pantallas también. Si dejan de lado a alguien, recuerda que todos formáis parte de un grupo, ¿veis? Va desde no seguir con lo mismo y ayudar a la víctima a recordar a todos que forman parte de todo el grupo. Entonces, en este ejemplo, veis que al final os estáis pasando. Este grupo es para toda la clase, porque quieren excluir a alguien, ¿no? Decimos, esto se puede hacer. Confía en tus compañeros y compañeras para parar e impedir situaciones dañinas para otra persona. Cuando trabajamos con ellos les solemos decir, ha pasado un minuto desde que esta persona se ha opuesto a lo que está ocurriendo por todos, a solo un minuto otro le ha seguido. Para que vean que cuando tienen miedo de ser unos, que va a haber otros que están pensando lo mismo, que están de acuerdo, que no están tan solos. Seguramente, por eso decimos, no eres la única persona a quien le disgusta el acoso. Tenemos que resistir lo que piensa o hace el grupo si sabemos que hace daño a alguien. Vemos eso, que el pensamiento crítico es una asignatura pendiente. Y les decimos además, claro, se da mucho pábulo, se habla mucho de la violencia, de la agresividad, desde Konrad Lorenz, ¿verdad?, que además le dieron el premio Nobel, en los humanos. Como somos animales, necesitamos la agresividad para defendernos o para atacar, para la comida, y entonces así ser fuertes, sobrevivir como especie. Pero la empatía y la solidaridad son los que nos hicieron también fuertes en el pasado. La especie humana frente a otras logró lo que logró
porque se coaligaba, porque hacía cosas en cooperación, porque se quedaba, y si había una hembra que estaba en dificultad, iba, porque claro, además de eso dependía los hijos que iban a continuar. Todo eso tienen que saberlo, y eso es la nueva biología. Los primatólogos en los trabajos más recientes, Frans de Waal a la cabeza de todos, pero también Tomasello y otros, hablan de lo que nos enseña la naturaleza para una sociedad más amable, una sociedad con un clima más positivo. La empatía, entonces decimos eso, ser solidario, colaborar con quien, pero claro, colaborar con quienes están en dificultades requiere valor, por eso nos hace fuertes, porque requiere valor. ¿Valiente es la persona que no tiene miedo? Preguntábamos a él. Claro, valiente no tiene miedo. No, no. Si no tienen miedo son insensatos. Porque hay que tener miedo en estos casos. El miedo se nos supone, lo del valor se nos supone con la vida. No, se nos supone el miedo. Valiente es quien tiene miedo, pero hace lo que debe de hacer. Esto es puro Sartre, lo decía Sartre, pero sigue siendo válido. Como están en la edad de pensar eso, los adolescentes son los existencialistas, ¿no? Bien, entonces les decimos, estos hablan de la cobardía, el valor. Es un grupo de chavales de sus edades, de entre 14 y 17, que han hecho, antes que Langui, hace unos años, fijaos, de hace 4 años, se llaman Atomic Boy Blues y son catalanes, y entonces hicieron una canción, Hey Tú, y es un canto contra el acoso escolar. Y en ese momento además iban en contra de una aplicación de internet que se llamaba Informers. No sé si igual tú lo has conocido, yo nunca he entrado, no lo he visto, pero al leer en la noticia hablaban de ello y pregunté entonces a los estudiantes si sí que lo conocían, en que está creada para hablar mal de la gente. Se llama Informers. Creo que ya no está tan de moda, porque también hay otras, ¿no? No hay que olvidar, cuando hablamos de la sociedad, y claro, es que educa a la sociedad, que Facebook empezó así, Facebook empezó así, hablando mal de las chicas, evaluándolas. Hay que decir que en Tres Cantos, lo hemos sabido por los estudios que hemos hecho hace 2 años, los chicos comparten un grupo, los chicos varones, en que ponen fotos de las chicas, de las que tienen fotos de toda la ciudad. Es un grupo de todos los centros. Es terrible esto, es terrible. Me gustaría que no ocurriera en mi ciudad, pero ocurre. Pero claro, es que que es Zuckerberg, ¿cómo se llama Zuckerberg? El millonario de Facebook, empezó así, haciendo esto mismo. En fin, nos queda mucho. Hasta llegar a lo de Frans de Waal y la edad de la empatía, nos queda mucho. Bueno, pues ellos critican esta aplicación, es absurdo, ridículo, aprovechar el anonimato para insultar, tacha de cobardes a los autores de los comentarios. Y otro dice, el acosador es una víctima de sí mismo también. Claro, el acosador pues es de los cobardes. Entonces, bueno, nosotros cuando preguntamos, pues los chicos tienen claro que los iguales pueden hacer mucho y que además a ellos querrían acudir si fueran víctimas, Entonces a los 13 años, a los 15 años nos hablan de eso, de qué pueden hacer. También nos hablan de qué pueden hacer los docentes. Estos son los estudios cualitativos cuando les hacemos entrevistas. También en se ve gente que se está formando. Aquí hay 2 testimonios de estudiantes de magisterio también, ¿no? De cómo se ven ellos como futuros docentes, qué harían. En definitiva, esto es lo que hay que trabajar y bueno, pues esto es un poco lo que los modelos de ayuda motivantes, que pueden ser, ya os decía, muy variados, pero que todos comparten esa respuesta a la demanda de ayuda. Tienen que estar disponibles en un horario, se van rotando para que cualquier estudiante en ese horario que saben que está funcionando el servicio de compañeros ayudantes, pues que puedan ir. Y bueno, pues en uno de los centros en que nosotros hemos ayudado a formar a los estudiantes y que luego hemos visitado para hacerles entrevistas, nos han dicho que más allá de la función en la que habían pensado al principio, ahora los compañeros ayudantes, el alumnado ayudante, recibe a todo aquel a quien le hacen un parte. O sea, a los que les hacen un parte, ¿sabéis? Pues que normalmente van con el parte y o los castigan 1 hora o los mandan a casa o tal.
No, no, no. Ahora en este centro no. Un centro público de Madrid, del centro de Madrid. Los mandan al servicio de compañeros ayudantes. Y son, además ahora son solo chicas, bueno, este año no sé, el año pasado, ellas deciden cuándo dejan de ir, estos que están sancionados por jefatura de estudios. Claro, esto va en beneficio de todos. Las familias nos asustan y le llaman al trabajo que tu hijo lo hemos mandado para casa, castigo. No, digo, está haciendo algo ahí para mejorar, para tal, con sus compañeros. Entonces, bueno, pues yo creo que es más potente porque además les da más, son más exigentes los iguales a la hora de decir cuándo se ha cambiado, ¿vale? Y bueno, pues esto sobre todo es no punitivo. Los adultos, por supuesto, apoyan, supervisan. Hay siempre un grupo de docentes involucrados y son voluntarios, es decir, dependen de un compromiso extra. Es un beneficio, por supuesto, para toda la comunidad educativa, pero desde luego también para los propios ayudantes. Hacen lo que se llama aprendizaje-servicio, es un aprendizaje-servicio. Hay muchos tipos de ayudantes, por ejemplo, hace 2 años, 3 ya, lo que hicimos fue ayudar a formar a gente de secundaria para que luego, en uso seguro de Internet, para que fueran a primaria, a quinto y sexto, y les enseñaran lo mismo que habían aprendido, pero ellos ya, haciendo las sesiones con los niños de quinto y sexto de primaria. Y además, imaginaos, muchísimo más interesante para los niños de 10 a 12 años que vengan pues sus hermanos o los amigos de sus hermanos del instituto que vienen y nos están contando todo esto y que además luego lo estamos practicando con ellos. Había 2 sesiones y en la segunda ya era práctica, entonces era uno con varios de ellos, con un ordenador, diciendo, a ver, acepta cual, a ver, muy bien, genial, pues es genial. Y bueno, pues esto es un poco las habilidades que forman parte de ese entrenamiento como ayudantes. Atender, prestar atención, saber escuchar, saber responder, no dar las soluciones, sino ayudar a que ellos vean soluciones, hacer preguntas, esperar en silencio y luego crear sentimiento de grupo, porque claro, igual se ponen como voluntarios gente de primero de secundaria, de distintos cursos, incluso de bachillerato, y vas a trabajar con ellos durante unos días en la formación. Entonces los primeros tienen que tener sentimiento de grupo, el objetivo que tienen es común. Luego la ética profesional, la privacidad, no pueden hablar de los casos y demás. El compromiso y la diferente gravedad de los casos. También saben que si hay casos graves tienen la obligación de comunicarlo al profesorado. Que sé yo, si alguien les viene diciendo que cree que está embarazada, pues esto tienes que decirlo en casa, tienes que, yo te puedo ayudar, es decir, les dan el apoyo, pero les advierten que esto tal, o qué sé yo, o que está pensando en suicidarse, cosas de esas. Pues entonces eso saben que tienen que comunicarlo. Todo eso se les forma. Y bueno, pues todo esto es... No sé qué hora es porque se me ha roto la cinta del reloj, así que no sé si empieza ya el partido y queréis verlo. Unas preguntitas. Vale. Pero poquitas, ¿eh? Sí, bueno, primero quería decirte que no tengo palabras para agradecerte la magnífica clase que nos has dado aquí. Ay. Bueno, sí. Y con todo lo que nos has contado, hay tantas cosas que podríamos preguntarte, pero quería que estos días, hace unos días, saltó a la prensa una noticia que a mí me dejó un poco, en fin, no sé cómo decirte, digo, creo que aquí me faltan datos para intentar conocerla. Y la noticia que daban es que una madre le había insistido a un chico que estudiara, porque estaba dejando de estudiar, le había quitado el teléfono a un chico de 10 años. Le había denunciado el chico, había ido, le había denunciado. Ah, sí, lo he leído yo también. Y el fiscal le pedía 9 meses de cárcel. Luego, a la madre. Y el juez archivó la denuncia. Pero yo creo que ahí debía faltar algo. Debían faltarnos porque con estas pocas cosas un fiscal no llega y dice, bueno, pues ahora pido, porque le han quitado el teléfono al chico de 10 años porque no estudiaba, cojo y ahora la llevo aquí ante el juez y pido 9 meses de cárcel. Yo, eso... Sí, no sé si tú
¿Estás enterada de este tema? No, tengo la misma impresión que tú. Yo lo leí y dije, me gustaría saber más de esto porque no puede ser. Yo intenté a ver si No, no. había alguna manera de profundizar en la noticia. Ya, me parece absurdo. Me parece que una madre tiene que poner limitaciones de esas. Un niño no tiene que tener un teléfono móvil a los 10 años. Somos el país donde los niños tienen antes móviles. A mí eso me preocupa. Ah, sí. ¿Qué se me escapaba? No sé. A ver. Sí, no, habrá que conocerlo en detalle y si es así, pues el fiscal no tiene criterio, no tiene ni... No. Bueno, o sea, pero pensé que estarías enterada porque lo he comentado con un par de personas que sí que confían. Bueno, pero sí, con tiempo podemos ver. Fiscal, Preguntaré a una compañera que habla. Por abuso de poder. Es más bien un caso de maltrato del niño. Además, los niños no pueden denunciar, es muy raro, eso es. Sí, vale, o sea, a mí algo no me cuadraba. Hay cosas que no cuadran muchas veces en las decisiones de los fiscales, ¿no? Se ve también mucho con... Que un niño de 10 años vaya juzgado a la Guardia Civil para decir, mi madre me ha quitado el móvil. No, igual llamó. Como hay un teléfono que se llama, ¿no? Lo de la Fundación ANAR, pues igual, quién sabe cómo fue la cosa. Pues nada, nos quedamos sin... Que bueno, el valor de lo que nos has contado es Bueno, extraordinario. me podéis escribir cristina.delbarrio1.es o un día quedamos en plan tertulia en una cafetería y hablamos, o en el parque. Oye, Cristina, yo que tengo un consejo sectorial dentro de nada, me asombra, perdón, Gabriel, el Consejo Sectorial de Educación, me asombra que todas estas cosas, estos problemas y estas ideas que estás dando para que los padres trabajen con los profesores, formadores, en fin, en conjunto, porque como tú dices, todos son familia, ¿no? Todos son educadores, nunca se plantean cosas de estas en los consejos sectoriales. ¿En qué consejo editorial? ¿A qué te refieres? Ah. Con la educación, el ayuntamiento. Entonces, todos estos temas que están... Va a haber ahora van a inaugurar ¿cómo se va a llamar? Es que cada X tiempo se convoca a consejos sectoriales con las AMPAs y con, en fin, con los delegados, nosotros tenemos delegados para cada consejo sectorial del ayuntamiento y entonces tenemos un representante, ¿no? Y lo que hacemos es dar ideas de lo que se puede hacer o ayudar a colaborar e intentar hacer algo con el ayuntamiento para que beneficie a la comunidad, ¿no? Entonces, pero se plantean, pues eso, la ratio que es demasiado alta, a la hora de escolarizar a los niños y tal. Pero el ayuntamiento ha cerrado la unidad que tenía de atención a secundaria. Estaba una persona excelente ahí. Sí. Y en el pasado teníamos estudiantes del máster haciendo prácticas ahí, trabajando. Y entonces fue cuando en el Antonio López, hace años, hace como 7, 8 años, hicimos la formación de compañeros ayudantes. Luego no ha seguido. Y luego hemos hecho hace 2 años lo de los cibermentores con el Antonio López y el Antonio Osuna. Pero siempre es con mucho esfuerzo y desde luego al margen del ayuntamiento, directamente con los equipos educativos y... de la Universidad Popular el ayuntamiento se implique más en este tipo de cosas, porque es importante, ¿no? Hombre, la concejala de Educación de Ganemos sí que está haciendo. Claro, ella propuso que el ayuntamiento se involucrara y no quisieron, entonces ella lo ha hecho de todas maneras porque organizó hace un año una jornada con Pedro Uruñuela que acudió mucha gente y ahí sí que le felicitaron, creo. O sea, fue muy apoyado por el resto de equipos. Entonces, la idea de seguir eso es lo que propuso. Bueno, vamos a ver qué es lo que se necesitan en los centros. Y nos convocó. Y como al final ha ido ella sola, pues lo hemos hecho. O sea, siempre es como...